Buenas noches para todos. Es miércoles, alrededor de las 21 horas, y nos volvemos a encontrar en esto, que es la noche más oscura, esperando el 21 de junio. Día en que es el día más corto, ¿no? Mejor dicho, la luz del sol es la más corta durante el día y la noche parece que avanza, invencible, que avanza con todo lo que tiene de fuerza, de poder, de grandeza, de miedo y también de temor. Y 4 días después, hacia el 25, nosotros reconocemos que la noche le va cediendo minuto a minuto y segundo a segundo lugar al día. Entonces nosotros, frente a esta pandemia mundial que estamos viviendo, queremos también pensar que lo que estamos viviendo es una noche oscura, una noche de sentido. Y queremos entonces encender una llama, una luz, algo que venga a decirle algo a alguien, especialmente a nosotros. Cuando pensaba qué compartirte en la reflexión de hoy o en qué tema poder tratar, la verdad que una de las cosas que más venía pensando y que también me ayudaban a poder entender mejor lo que estaba viviendo es que esto que dice el Papa Francisco, y lo dice con mucha razón, ¿no? Esta pandemia sacó a relucir lo más grande, pero también lo más pequeño y lo más frágil en la vida de todos los hombres. Y es interesante esto, ¿no? Porque una de las condiciones fundamentales para mí, ¿no?, de la existencia es hacer experiencia de la propia fragilidad, de la propia miseria, no entendida en sentido moral, como decir si está bien o está mal, sino de nuestra pequeñez. Somos seres finitos, somos seres pequeños, somos seres cuya existencia tiene un límite. Y lo más interesante de todo es que somos seres incapaces de poder hacer todas las cosas. Te cuento. Hace un tiempo había una publicidad de una empresa de telefonía, ¿no? Y esta empresa tenía como eslogan el elegí todo, ¿no? Y claro, uno cuando va viviendo la vida, cuando se va encontrando con diferentes circunstancias, se da cuenta que la premisa fundamental por la cual uno entiende que tiene que elegir todo es mentira. Yo no puedo elegir todo. Cuando yo elijo, renuncio. Porque elegir, ¿qué es? Optar, y optar es renunciar. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos experiencia de nuestra fragilidad, hacemos experiencia también de que no podemos hacer todas las cosas que dijimos que íbamos a hacer en nuestra vida. Y eso está bien. Aunque nos pueda parecer descabellado o que nos pueda parecer mal o que no estamos a gusto o que no nos cae tan bien esa determinación, nosotros estamos plenamente convencidos que no podemos hacer todo en la vida. Es un poco la crisis del realismo de los que somos un poco más grandes, ¿no? Darnos cuenta que habitamos en esta realidad, en este tiempo, y que todo lo que dijimos que íbamos a vivir a los 20 años, a los 40, a los 50, a los 60, no los estamos viviendo. Y claro, muchos se ponen tristes, muchos piensan que eso es un bajón, ¿no?, como se dice hoy, muchos piensan que no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, yo creo que la crisis del realismo, del darme cuenta que yo no puedo hacer todas las cosas que dije que iba a hacer en mi vida, es totalmente humana y es totalmente saludable. Es la crisis del darme cuenta de quién voy siendo. Y la fragilidad tiene que ver con una experiencia muy humana, ¿no? Darme cuenta que no puedo todas las cosas significa que no soy quien pensé que era. Vamos a decirlo así, se destruye de alguna manera lo que los psicólogos o algunos estudiosos dicen, el sentimiento de omnipotencia. Yo, por mis propios medios,
voy a poder hacer absolutamente todo, no solo para que mi vida esté en paz, sino además para poder proveerme yo de todo cuanto tengo y puedo llegar a necesitar solo y únicamente por mis propios medios. ¿Está? Ese sería más o menos el planteo. Claro, resulta que no es así. Nadie, por sus propios medios, nadie, por sus propias fuerzas, nadie solamente con su propio esfuerzo logra lo que uno puede decir cierta realización, palabra con la que estamos un poco peleados, pero bueno, vamos a dejarla pasar hoy a la noche. Cierta realización en la vida, un cierto decir, bueno, llegué, bueno, me voy estableciendo en este punto, en este aquí y ahora, con estas cosas. Y es profundamente interesante, ¿no? Porque la experiencia de fragilidad es una experiencia de pequeñez. Es decir, cuando yo en mi vida y en mi historia me doy cuenta de que no puedo hacer ni realizar todo lo que yo dije que podía llegar a hacer, me doy cuenta que eso no lo puedo alcanzar por mis propios medios, por tanto, necesito de otros. La fragilidad es el resorte escondido en el corazón de cada uno de nosotros que nos da la capacidad de poder mirar a los costados y descubrir que hay un montón de hermanos que caminan también junto a nosotros. Lo que pasa es que nuestro sistema en el cual nosotros vivimos, vertido en cultura de la muerte, del descarte y del consumo, nos quieren hacer pensar todo lo contrario. Yo necesito de los demás. Yo necesito de los demás. Esto es una manera tan linda, pero también tan sencilla y tan sensible de poder decirlo, que merece una linda aclaración. La experiencia de fragilidad en la propia vida significa entonces que yo me doy cuenta que no pudiendo todo por mis propios medios, necesito que alguien me ayude. Por tanto, también entiendo que yo, que necesito que alguien me ayude, puedo también descubrir que hay alguien que también necesita mi ayuda. Es decir, descubrimos que somos lo que decía Aristóteles, seres eminentemente sociales. Sociales, no porque nos gusta ser sociales, hablar 2, 3 cosas, un par de giladas, por ahí. Somos seres sociales porque dependemos de los demás. Desde el momento mismo en que nosotros nacemos. Si no hay el calor de un pecho que abrigue y amamante, nosotros morimos. Esa es la realidad. Siempre necesitamos de un otro. Y esto nos rompe los esquemas, porque resulta que cada uno de nosotros creyó con el mito del individualismo, del triunfo, ¿no? Palabra también, un poco enemistada, para mí completamente con la fe católica, pero en eso no quiero entrar hoy, ¿no? Con el éxito, palabra que también, ¿no? Autorrealización, éxito y triunfo son palabras que yo particularmente, yo, Sebastián García, como bautizado, solamente como bautizado, me repugnan, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que para poder entender mi propia fragilidad, necesito de la fragilidad del otro. Qué loco esto, ¿no? Pareciera ser que nosotros que fuimos educados en el ideal de perfección, un ideal de perfección individualista, porque muchas de las cosas que todos nosotros hacemos a diario, las hacemos en nombre de nuestro propio yo. Erigimos un ideal del yo que lo trasladamos y lo potenciamos al infinito, pensando que nosotros en algún momento, no sé por obra de quién ni de cuándo, lo íbamos a alcanzar. Y resulta que ese yo ideal, al cual tienden todas nuestras aspiraciones,
muchas veces no tiene absolutamente nada que ver, ni con lo que somos, ni con lo que aspiramos. Pusimos tan lejos las metas a alcanzar, y las pusimos tan cargadamente de un modo individualista, que muchas veces se convierten en un infierno. Por ejemplo, y los mandatos paternos, por ejemplo, las costumbres familiares, por ejemplo, las tradiciones de la cultura, que son meras convenciones que hoy existen y mañana van a dejar de existir. El famoso, ahí sí recurro a la fe, de las instituciones católicas, ¿no? Siempre se hizo así. En esta comunidad, padre, las cosas siempre se hicieron así. Bueno, eso es mentira. La sabiduría de la vida va enseñando que cada vez tenemos que hablar con menos palabras, que hagan referencia al nunca, siempre y jamás. Ojo con esas tres palabras, que pueden ser tan enemigas de la existencia como autorrealización, triunfo y éxito. Como te contaba, la experiencia entonces de fragilidad, no de miseria en cuanto si está bien o mal, no ser miserable por cometer un delito, por algo que está moralmente mal, sino vivir la miseria en cuanto a la pequeñez, nos asusta. Pero claro, nos asusta porque a nosotros nos enseñaron que cada uno, en el jardín de infantes, a guardar cada cosa en su lugar. Y ahí existía entonces la paz. Y era el esfuerzo personal de cada uno, lo loco de este sistema educativo que además traduce el saber en una nota numérica. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué misterio hay en eso? Que lo que yo sé acerca de una determinada ciencia, primero se prueba y después se convierte en una nota cuantitativa. Tema aparte, se lo dejo para los especialistas de la educación y los técnicos de la educabilidad. ¿Cuántas cosas? La pequeñez en nuestra vida nos abre puertas que nunca hubiéramos imaginado que se podían llegar a abrir. La pequeñez es la puerta justamente chiquita, a partir de la cual cada uno de nosotros podemos entender el sentido de nuestra vida. Entender que no podemos todo y que no estamos solos. Y que eso está bien. Y que eso es bueno. ¿Por qué? Porque nace entonces la posibilidad de generar la capacidad de mirar al costado y darme cuenta que hay un montón de otros que tampoco pueden como yo. Entonces, no pudiendo como yo, digo, ¿qué pasa si nos organizamos? Y las necesidades de uno pasan a ser las necesidades de todos. ¿Qué pasa si hacemos del habla un lenguaje comunicacional que permita la integración de todos, que no excluya, que no deje afuera, sino que se deja siempre adentro? ¿Qué pasa si empezamos a comunicarnos la cosa de un modo que podamos entendernos y de esa manera tirar todos para el mismo lado? Pone en jaque el sistema del individualismo. Nadie viene solo a este mundo. Ni bien nacemos, estamos en compañía de otro. Y aun cuando morimos, en la más triste de las soledades, incluso abandonadas, desde la fe, los que tenemos, nos dicen que hay un Dios que incluso ahí nos acompaña. Sentite frágil. En esta pandemia, donde pareciera ser que la naturaleza está respirando de nosotros, donde nos sentimos encerrados, encarcelados, donde sentimos a veces temor por el aumento de los casos, los contagios, las muertes. En este momento, hacé experiencia de tu fragilidad. No para sentirte miserable, tirarte en la cama y decir que tu vida no tiene sentido, sino justamente como trampolín para ver las pequeñeces y las necesidades de los demás. Que así, mirando a ambos lados, nos vamos a dar cuenta que somos muchos los necesitados y somos muchos los que tenemos que tirar para el mismo lado.
en la noche más oscura, una palabra que ilumina. Porque siempre acordate de esto. La oscuridad no se combate. La oscuridad se ilumina.